hablando del tema anterior, o sea, lo que vendría a representar el práctico 2 cuando estamos hablando de las características morfométricas de la cuenca. Y es una representación que se denomina rectángulo equivalente. ¿Qué es el rectángulo equivalente? Toda cuenca, a los efectos de poder compararla con otra, la puedo simplificar, sí, digamos, o asimilar a un rectángulo. Ese rectángulo, que se denomina rectángulo equivalente, fue desarrollado por Roche allá a fines de la década del 70. Hay un libro de hidrología, ¿cierto?, de las aguas superficiales, un libro francés, muy bonito libro, la verdad que es una joya, un chichacito de esos textos bien escritos, bien hechos, que en biblioteca de la facultad está. En algún momento van a poder acceder a ella y lo van a poder ver. Bueno, este rectángulo tiene la particularidad de que, en primer lugar, el área es equivalente al área de la cuenca y el perímetro del rectángulo es equivalente al perímetro de la cuenca. Está bien, con eso solo no me alcanza para ver la forma. Entonces utiliza el coeficiente sí, el índice de compacidad de Gravelius, que es el que se denomina KC, como para ver o tener en cuenta ese aspecto de la forma. Bueno, las formas para calcular el lado mayor y el lado menor son las que están viendo ustedes acá. Se ve una cosa compleja, pero es bien simple. No tienen ninguna dificultad aplicar acá de esta forma. Donde KC es el coeficiente de compacidad de Gravelius, A es el área de la cuenca, bueno, y no tengo más datos que representar. Reitero, esta cuenca debe tener el área equivalente a la cuenca, el perímetro equivalente a la cuenca y lógicamente, el coeficiente el índice de Gravelius, ¿no es cierto?, es de compacidad igual al de la cuenca. El problema que tiene este es cuando Kc es menor de 1,12. ¿Por qué digo esto? Porque si este cociente es mayor que 1, ¿cómo me va a quedar el radicando? Me va a quedar un radicando negativo. Y ustedes saben que no hay la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Por lo tanto, tiene esta limitación para resolver. Cuando son cuencas bien se aproximan de manera excesiva al círculo, ¿no es cierto?, se vuelve un poco difícil su aplicación. De todos modos, no hay mayor problema. Le muestro un ejemplo de cálculo. Bueno, acá tenemos todo. Fíjense, supongamos que yo tengo el rectángulo equivalente, que es este que he representado. El lado mayor del rectángulo, de cualquier rectángulo, representa la cuerda de la cuenca. Y el lado menor del rectángulo representa el ancho medio de la cuenca que habíamos dicho anteriormente, que como calculamos ese ancho medio, ¿cierto?, como área de la cuenca, ¿cierto?, sobre la longitud de la cuerda. La característica que tiene es que yo rápidamente veo cómo se distribuyen las distintas fajas isométricas dentro de la misma, ¿sí? Porque pues son otros rectangulitos parciales. Acá tengo, por ejemplo, para este ejemplo, perdón, acá hay un error, señores. Este no es 800, sino que es 705, donde veamos, este valor de la izquierda constituiría la cota más alta. Este valor de la derecha, el lado menor de la derecha, sería, digamos, por aquí pasaría la curva de nivel que pasa por el punto de cota inferior, estaría acá. Y el punto de cierre de la cuenca estaría ubicado en este sector, o sea, en la mitad del lado derecho del lado menor, en la parte derecha del lado menor. ¿Se ubican? Entonces, yo tengo esto y te quiero ver 2 o 3 cuencas y veo cómo se distribuyen altitudinalmente estas cuencas. Al compararlas, las veo simplemente gráficamente, rápidamente puedo determinar cuál es la diferencia. Entonces, antes de continuar haciendo estas divisiones, lo que yo debo hacer es primero verificar. Entonces yo digo, el área son 658, ¿será cierto?
Bueno, vamos a verificar porque el rectángulo tiene que tener la misma área de la cuenca. Hago 60,6 que saqué que era la longitud mayor por 10,86. Y más o menos está en este orden. Después tengo que hacer el perímetro. ¿Cuál es el perímetro de un rectángulo? 2 veces el lado mayor más 2 veces el lado menor. Que tiene que estar 40. Acá tengo 120 aproximadamente, acá tengo 20, 140. Bueno, sin tomar en cuenta decimales, me da esta circunstancia. El problema ahora, cada una de estas líneas más finitas, que son paralelas al lado menor, son las curvas de nivel que me delimitan la faja ipsométrica o isográfica. ¿De acuerdo? ¿Cómo las ubico? Bueno, yo tengo que ubicarla empiezo siempre por la faja más alta, es cierto que es la 1, y la tengo que ubicar a partir de acá. Yo conozco el área de cada una de estas fajas. Entonces, yo le dije acá, ¿no es cierto? El área es largo por ancho. Entonces, en la primera faja, que la llamaríamos A1, yo sé siempre que un lado de ese rectángulo, me falta conocer esa medida, ¿sí? Esa medida, ¿no es cierto?, es igual a el lado mayor, el área de la cuenca de la faja es el lado menor, que es 10,86, por este valor que le llamo largo, que no sé, pongámosle X. Entonces, si ese largo es el área S sobre el lado menor. Cuando quiero calcular o calculo todo o utilizo el área acumulada de estas dos. Probablemente a veces conviene utilizar el área acumulada para no ir cometiendo muchos errores, porque calculo una distancia, después esta distancia, después esta otra distancia, después por ahí meto la pata. Entonces, mejor utilizo para calcular a qué distancia, cuánto vale esta distancia, y bueno, utilizo esta área, A1 más A2. Y lo mismo hago con las dos. Cuando ustedes tracen una de estas, se van a dar cuenta que tiene los datos suficientes con los que le va a pasar a Federico más adelante, supongo que lo estamos armando, para hacer el trabajo práctico número 2. Bueno, con esto terminamos lo que hacen las características de los parámetros morfométricos del relieve. ¿Sí? Cuando hablamos de relieve nos referíamos a alturas y pendientes. Ahora vamos a ver los parámetros morfométricos de la red de drenaje, que estos son verdaderamente significativos desde el punto de vista del descubrimiento y tienen su importancia, son bien, bien interesantes. Empecemos con algunos conceptos y definiciones. En primer lugar, si yo idealizo los cursos de agua, ¿no es cierto?, de una red, en la cual lo idealizo por medio de unas líneas que pueden ser punteadas o líneas enteras, cada uno de estos cursos transporta distintos tipos de escurrimientos, pero en general, todo río, todo cauce, toda corriente de agua transporta agua del escurrimiento superficial, agua de la precipitación que se produjo directamente sobre ese cauce y agua del escurrimiento subterráneo. Casi siempre se hace esa circunstancia. Entonces lo represento a través de simples líneas, ¿no? Como había dicho. Entonces, ese diagrama así formado lo llamo red de escurrimiento, red de drenaje, red de canales o red de venado. No hay otro. No hay otra forma, y quizás son muchas las formas que le digo, y es algo bien sencillo, son simples líneas. ¿Por qué? Porque lo dije en una de las primeras clases, ¿cierto? El estadio más avanzado del proceso de erosión es cuando se da origen a la formación de un cauce. ¿Sí? Este autor que está acá es argentina, es cordobesa, ¿cierto? Porque es una mujer, y fue una de las primeras que en Argentina empezó a trabajar con parámetro morfométrico y su vinculación con algunas particularidades del ideograma decreciente. Otra definición, ¿qué es un cauce? O qué es un canal. Acá vamos a hablar de manera indistinta de cauce o canal. Entonces acá me estoy refiriendo a toda depresión predominantemente lineal. ¿Qué significa cuando digo predominantemente lineal? Que el largo es muchísimo mayor, muchísimo más grande que el ancho. Y que la profundidad, por supuesto. Que puede ser natural o artificial, que puede transportar agua en forma continua, periódica o en manera esporádica,
y que se utiliza o que sirve como de conexión entre dos cuerpos de agua. ¿Cuáles son dos cuerpos de agua? Puede ser un cauce con otro, un lago con un cauce, en fin. Es la conexión. En alguna medida podría llegar a pensar, ¿no es cierto?, de que los cauces, estos son los conectores que hay entre las distintas subáreas que conforman la cuenca. Esa sería otra forma de definirlo. Siempre un cauce tiene fondo y márgenes definidos. Casi siempre, casi siempre. En la gran mayoría de los casos. No, no hay drama. El otro es cómo se forma. Es una combinación de procesos. Es muy difícil determinar la formación. Hay algunos ejemplos después de que se han derivado de estudios de gabinete, fundamentalmente con ensayos en canales de laboratorio, ¿es cierto? Y lo que sí sabemos que hoy es una combinación de muchísimos factores. El climático, de ya, lógicamente el edáfico, lo que está relacionado con el suelo, lo que es vegetación, lo que es geológico, lo que es geomorfológico. Pero tiene una condición, no solo responde a las condiciones de modelado actual, sino también responde a las condiciones del modelado del pasado. Eso ténganlo presente. Y lógicamente a la acción antrópica que pueden realizar los hombres que conviven en una cuenca. Entonces, queda claro que corriente de agua no es lo mismo que cauce. Corriente de agua es el agua que circula por un cauce, y que pasa a través de una sección transversal, y es un cierto volumen que circula por un cauce a través de la sección transversal del cauce en la unidad de tiempo. Eso vendría a ser el caudal. Veamos red de drenaje. ¿Cómo se forma la red? ¿Cómo se hace? Pongamos algunos ejemplos simples. El primero de todos. ¿Qué es lo que tengo acá? Es un esquema, un domo. ¿Sí? Este domo, ¿qué puede ser? Puede ser un batolito. ¿Qué es un batolito? Es, por ejemplo, por alguna razón, ¿no es cierto?, en la chimenea de un volcán se ha solidificado en su interior la lava. Luego, por procesos de erosión, va desapareciendo el material que conformaba la chimenea y me queda este domo perfectamente establecido. Generalmente puede ser un poco más duro. Entonces, ¿qué pasa con el escurrimiento que se forma sobre este domo? ¿Cierto? Se distribuye en las distintas direcciones, como lo vemos acá. Las flechitas van desde la parte más alta hacia la parte más baja. Este es un típico patrón de escurrimiento radial. Veamos esto que tengo acá. Lo que ven en un terreno, que puede ser medianamente plano, puede estar inclinado, pero puede ser medianamente plano, ¿cierto? Todas esas líneas punteadas pueden ser líneas de falla. Bueno, el escurrimiento circula, o esas líneas de falla, o esa falla, en algún momento dan lugar a una formación de cauces, ya que por ahí circula el agua del escurrimiento superficial. ¿Cómo se caracterizan esto? Esto tiene, por ejemplo, cortes a 90 grados y quiebres a 90 grados. Estos son verdaderamente raros, estos verdaderamente raros. Este es un ejemplo por ejemplo, de un patrón rectangular. No es fácil verlo. Estas no necesariamente son fallas, pueden ser diaclasas. Y el último, o este otro ejemplo que tengo, es el trellis. Observen esto que tengo acá, son distintos estratos. ¿Se ubican? Lo alcanzan a diferenciar, distintos estratos. Sobre la cabeza de un estrato circula, hace de una especie así de colector principal y circula sobre la cabeza del estrato. Sobre el techo del estrato tengo pequeños afluentes. Entonces, la característica de este patrón trellis, ya le voy a mostrar un otro esquema que está más lindo que este incluso. Los colectores son largos y los afluentes son muy cortitos y bien seguidos. Hay muchos. Hay patrones de drenaje, en realidad son 6, 7, que son los típicos. Después se pueden hacer todas las combinaciones que a uno se le ocurra. Pero lo más significativo son estos. Acá tengo el otro. Ven,
estamos hablando en un plano, ya no sacamos de un diagrama, de un esquema. Este es un plano. Como ven, este es un patrón parecido arborescente, porque son todas parecidas como si fueran las raíces de un árbol, ¿no? Bueno, este es el patrón dendrítico. Típico de superficies en la cual hay un depósito sedimentario importante, no tiene influencia la estructura, ¿no es cierto?, la geología del terreno, ¿cierto? Sí, no tiene influencia. Directamente casi que estos se forman de manera aleatoria. Siempre la confluencia de dos cauces se da casi siempre en un ángulo recto, no sé si lo alcanzan en un ángulo agudo, y son suelos más bien blandos, la superficie, esto que se dije que son sedimentarios, son bien blandos. Este caso también se da en un ambiente, digamos, de sedimento. La diferencia con este otro que acá hay una dirección importante de la pendiente, si está perfectamente bien diferenciada, por ejemplo, en el piedemonte, en bien común, donde los escurrimientos, como podrán ver, se ven bastante paralelos, ¿no es cierto? Y hay un cauce principal. Y después tengo afluentes que también van siempre en esta dirección. Bueno, este es el ejemplo de un subparalelo. Lo que tengo acá es lo que le había mostrado. A ver, este exactamente, sí, es un trellis, como ya habíamos visto el ejemplo, y este es un patrón rectangular ortogonal, como el que le salían por ejemplo, de las diaclasas. ¿Ven? ¿Ven los ejemplos? ¿No es cierto? Tiene ciertas curvas que son prácticamente a 90 grados. Y en la naturaleza es bien difícil encontrar esos valores, pero se dan en cierto tipo de formaciones rocosas muy especiales que lógicamente están fuertemente aclasadas o agrietadas o falladas. Estos son los cuatro tal vez más importantes, más comunes. Después está este, que es el radial, que ya lo habíamos visto anteriormente en el esquema. Este que tengo acá, que vendría a ser este se llama, espere, ya me voy a acordar, ¿cierto? Un patrón angular. Fíjense, acá tengo una elevación o una depresión. ¿Ve cómo se desplazan los cauces? Prácticamente como siguiendo los círculos de la formación y después se conectan uno con otro. Este es un patrón que se llama contorsionado, donde es muy similar al ortogonal, con la diferencia de que los ángulos no son tan rectos. Y este es el más extraño de todo, ¿no es cierto? Se llama el patrón cribado. Perdón, ¿qué le dije? Este es anular, le había dicho otro nombre. Este es el cribado. Como podrán observar en este caso lo que yo tengo son una serie de pequeñas lagunas que bajo ciertas condiciones no tienen conexión superficial. Sí es muy probable que la conexión se dé en forma subterránea. Y este es un patrón típico que se da en corriente, en muchas zonas ¿no es cierto?, donde hay de los esteros correntinos, sobre todo en el área tabacalera de Goya, aparece en esto, donde uno se desplaza. Tuve la suerte de trabajar en esa zona, donde uno se desplaza por el campo, hace mucho calor. Si en verano lo común están 42 grados, ¿cierto? Se encuentra que hay una serie de pequeñas lagunitas. Y la característica de esta laguna, como este es un terreno arenoso, ¿cierto? Se da que el agua es bien límpida y muy fría, teniendo en cuenta la temperatura del ambiente. ¿Y por qué eso? Porque eso me está hablando o me está dando una idea de que hay un cierto escurrimiento subterráneo y que cuando llegan acá aflora. Cuando hay creciente, hay conexión entre ellos, pero momentáneamente no. Estos son patrones clásicos. Este también aparece sería el sistema de las lagunas encadenadas en el sur oeste de Buenos Aires. También se da un poquito
en los bajos submeridionales, que sería norte de Santa Fe y sur sur y centro del Chaco, también aparece este sistema. Pero son bien localizados, bien centrados, ¿no? Lo que sí tengo, les reitero, grandes recuerdos, porque en esta zona, insisto, en el caso del área tabacalera, ¿cierto?, de Goya, en Corrientes, hace muchísimo calor. Y llegar a uno de estos pequeñas lagunitas, no muy profundas, la verdad que no son muy profundas, con el agua bien cristalina y muy fresca, es algo verdaderamente agradable. Fíjense, vamos a ver lo que se llama la tipología de la red. Cuando decimos tipología, no estamos hablando a la forma y a la estructura que tiene una red. En realidad este término tipología tal vez esté mal usado, porque se relaciona con una disciplina que hay en cristalografía, que estudia la deformación de los cristales de distintos minerales. Pero bueno, estamos hablando, cuando digo de la estructura, me estoy refiriendo a cómo se comporta ese sistema frente a una influencia de una deformación. En este caso veamos simplemente la estructura de una red. Y vamos a encontrar una serie de elementos. Los dos elementos más importantes son los segmentos. Los segmentos son aquellos donde se inicia un cauce, más que donde se inicia un cauce, donde se inicia, perdón, digo las fuentes, que son o nudos, que pueden ser los nudos donde se inicia un cauce, y los segmentos son la longitud de cauce que existe entre dos nudos consecutivos. ¿Sí? Entonces, en este caso, podemos ver rápidamente que todo cauce que no recibe ningún afluente, su inicio, su comienzo, que está ubicado allí, acá, ¿no es cierto?, se denomina nudo o fuente, nudo externo o fuente. Cuando dos cauces, y al segmento, cuando dos segmentos, estos dos caucecitos, por decirlo de alguna forma, se juntan en algún sitio, esto se llama unión o nudo interno. ¿Sí? El segmento de cauce es el que está formado entre la fuente y el nudo interno, o bien este otro segmento entre dos nudos internos. Entonces, si nosotros observamos un poquito, acá tenemos claramente diferenciado cuáles son los segmentos exteriores, cuáles son las fuentes, cuáles son las uniones o nudos internos, ¿no es cierto?, y cuáles son los segmentos interiores. Si el número de fuente es n, así de manera genérica, el número de uniones es n-1. Y si el número de fuente es n, el número de segmentos exteriores, sigue siendo n. Y el número de segmentos interiores sigue siendo n-1. Eso siempre se da, siempre se cumple con esa condición. Me he olvidado uno. A la salida, ¿no es cierto?, a la salida los llamamos raíz. Lógicamente, y el último segmento interno estaría entre la raíz y un nudo, como sería esta circunstancia. Sigo. Entonces, acá yo lo estoy caracterizando a la red, pero no me alcanza. Cada una de lo que vimos anteriormente, cada una de estas componentes, ¿sí?, sobre todo de los segmentos, ¿no es cierto?, tiene que tener una jerarquía. Es conveniente establecer una jerarquía, a ver cuál es más o menos importante. Habíamos dicho hace un ratito que la red, en el fondo, su función era conectar las distintas subáreas de la cuenca. Ese era el objeto que tenía una red de drenaje, conectar las distintas áreas elementales a las cuales está formada la cuenca. Entonces, también esas áreas elementales, a medida que yo voy conectando distintas áreas, deberíamos colocarle darle algún nivel de jerarquía. Entonces, para eso aparecieron un montón de clasificaciones. Las clasificaciones más importantes que tengo, el primero de todo fue en el año
la década de 40 fue Horton. Horton ha trabajado tremendamente. Después apareció este gran geógrafo que es Arthur Strahler, que junto con Horton elaboraron una nueva clasificación, que en realidad la clasificación no se llama Strahler, se llama de Horton Strahler, que ya la vamos a ver. Y allá, después en las décadas del 60, apareció este señor Siebre, que es un francés, en la cual metió la componente probabilística en la formación de la cantidad de segmentos que tenga una red de drenaje. Y inventó su propia sistema de clasificación. Scheidegger, ¿no es cierto?, que es un alemán, apareció, pero también estamos menos, son cercanos los dos en principios de los 70, a fines de los, a mediados de los 60, fines de los 60. De todos modos, estas tres prácticamente no se usan. La más usada es la clasificación de Strahler, que la vamos a ver con un poquito de mayor detalle. Tiene algunas particularidades. La principal característica es la objetividad. Cuando digo objetividad, es que dos personas van a hacer la jerarquización de una red de drenaje y van a obtener resultados similares, iguales en realidad. Iguales. Eso es uno. Ahora, pareciera ser de que el número del segmento, este 4 acá, me estaría indicando de que implicaría mayor caudal, mayor tamaño de sección transversal, etcétera, etcétera. Bueno, eso necesariamente no es cierto, pero no necesariamente, no digo que no sea cierto, no necesariamente es cierto. Lo importante es la objetividad en esto que tiene. Vamos a desarrollar un poquito el sistema de Horton. La primera condición, los canales que se originan en fuentes o nudos externos son considerados de primer orden y el orden se le da con la letra U, es igual U más 1. ¿Está claro? O sea, los segmentos externos son de orden 1, de orden 1. Ahora bien, cuando dos canales de igual orden se encuentran en un nudo interno, se forma un canal de un orden mayor, de un orden U más 1. Si yo tengo que dos canales, ¿no es cierto?, de orden 3 se juntan en un nudo, el canal que sigue, el segmento que sigue hacia abajo, se denomina de orden 4. Ahora, no pasa lo mismo si dos canales de diferente orden se encuentran en un nudo, el segmento que sigue hacia aguas abajo lleva el de mayor orden, no incrementa su orden, continúa con el mismo orden. Y lógicamente, el orden de la red está dado por el orden K del segmento que contiene la raíz. Veamos un ejemplo de cómo se hace. Es bien simple, esto no presenta dificultad. Pongámosle acá. Como podrán ver, esta es una fuente, esto es una fuente, esto es una fuente, esto es una fuente. Y si esto es una fuente, significa que este cauce, este segmento es de orden 1. Acá hay un nudo. ¿Sí? Se encuentra uno de orden 1 con otro de orden 1. Entonces, ¿qué es lo que sigue después? A partir de este nudo aparece un segmento de orden 2. Que voy hasta acá, que hay otro nudo. Fíjense, en este nudo se encuentran dos segmentos de orden 2. Entonces, el que sigue hacia aguas abajo es un segmento de orden 3. Veamos en esta otra circunstancia, en esta otra parte del cauce. Acá tengo un cauce de orden 1, un cauce o segmento externo de orden 1. Se encuentran acá, forman en este nudo, forman un segmento de orden 2. Acá hay otro nudo, un nudo interno, pero es entre un cauce de un segmento, de orden 2 y un segmento de orden 1. Entonces, el segmento de aguas abajo continúa con el de mayor valor, que es 2. Recién en este nudo se encuentran con dos iguales. Entonces, el de abajo va a continuar con el de mayor orden. Va a incrementarse en un orden, o sea, 2 más 1, 3. En este nudo se encuentra alguna 2, entonces, ¿cómo continúa este? Con orden 3.
hasta que en este nudo nos encontramos con 2 orden 3, entonces tenemos 4. Ahora, observen, quiero que empecemos a contar. ¿Cuántos cauces de orden 1 hay? Y son las fuentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿De acuerdo? Entonces significa que hay 13 causas de orden 1. Esto que está acá representado es el conjunto de números de Strahler, donde va número de Strahler, por eso tiene la N, la S, y acá este 4, ¿qué significa? Este es el orden de la cuenca, o sea, el orden del segmento que contiene la raíz. La raíz está acá, en este sitio. Entonces, y este orden en 4 va acá. Ahora, fíjense cuántos cauces de orden 2 hay. Acá tengo uno que va de este nudo hasta este otro nudo. Acá tengo otro que va de este nudo hasta este nudo. Van 2. Acá tengo uno que va de este nudo a este nudo y después a este otro nudo. Claro, pero el cauce de orden 2 está formado por 2 segmentos de orden 2 que vendría a ser este. Entonces, no es que son 1 más 1, 2 y acá sería 3, 4. No, esto sería 3. Fíjense este otro. Este acá tengo un nudo, sale un nudo de orden 2. Acá tengo otro nudo, pero sigue con orden 2. Entonces acá tengo un cauce de orden 2 que se junta en este para dar uno de orden 3. Entonces tengo, dijimos, 1, 2, 3, 4, y después tengo este otro que es 5, que se va de este nudo hasta este otro nudo. ¿Queda claro? ¿Se dan cuenta, no? Es decir, no me confundan los segmentos con cauces, que son distintos. Un cauce puede estar formado por más de un segmento. Entonces voy colocando los de orden 2 es 5. Yo sé que el primer número siempre es el de menor orden. El segundo orden es del orden siguiente. El tercer número, ¿cuántos cauces de orden 3 hay? De este nudo a este nudo hay uno. Y de este nudo a este otro nudo hay otro más. ¿Por qué? Porque este segmento que va de este nudo a este nudo es de orden 3, pero el segmento que va de este nudo a este también es de orden 3. Entonces el cauce de orden 3 es este. Entonces que hay 2 cauces. Cuando se encuentran 2 cauces del mismo orden, dan origen a otro de un orden mayor. Y acá ya tengo la salida. ¿Cuántos cauces del orden mayor de la cuenca hay? Siempre uno, que es 4 en este caso. Entonces, este conjunto de numeritos es algo muy simple. Me dice que hay 13 de orden 1, 5 de orden 2, 2 de orden 3 y 1 de orden 4. Rápidamente yo puedo saber cómo es la estructura de la red desde el punto de vista jerárquico, viendo el conjunto de números estrales. Entonces, yo tengo este numerito, me tengo toda la red, me sirve para poder comparar rápidamente. Se supone que cuencas que tengan una distribución de jerarquía parecida van a tener una función de respuesta parecida. Se supone, no necesariamente están ciertas, pero si yo estoy empezando a ver o tratando de identificar cuáles son las cuencas que son parecidas entre sí, o estoy buscando una cuestión de semejanza, esto me ayuda más. Fíjense, ya no tengo esto, ya tengo la altura media, tengo la pendiente media, tengo el índice de forma, en fin, tengo un montón de datos ya poquito, entonces si todos somos muy parecidos, puedo decir, bueno, estas dos cuencas son similares. No es el único criterio de similaridad como más adelante, pero digamos que podemos establecer que son similares. Sigo. Entonces, reitero, todos los canales que se origen en fuente o nudo externo son considerados de primer orden. ¿Sí? La otra, cuando dos canales de igual orden se encuentran en un nudo interno, se forma un canal de orden U más 1. Reitero, cuando dos canales de diferente orden se unen, el segmento inmediatamente aguas abajo del nudo prosigue con el de mayor orden de los dos. Por lo tanto, un canal de orden U más 1 puede estar formado por más de un segmento interno, como lo acabamos de ver. Y por último, la otra es el orden de la red, que se denomina acá, está dado por el orden del segmento que contiene la raíz.
¿Quedó claro esto, no? Entonces, aparte de esto, acá viene el problema para trabajar con redes de drenaje. Los otros parámetros son sensibles a la escala, pero en el caso particular del análisis de la red de drenaje es extremadamente sensible, no simplemente a la escala, sino a la calidad del mapa. Esto es la misma cuenca. Pero no tiene nada que ver. No, no, es la misma cuenca. La diferencia es que esta resulta de un mapa a una escala X, no importa cuál, y esta resulta de una fotografía, de una restitución aerofotogramétrica. Entonces, en este hay un nivel de detalle que en un mapa de esta escala, de este no lo puedo ver. Incluso hasta en lo que es el perímetro de la misma. Pero bueno, la advertencia es, cuando yo voy a comparar cuencas, traten de que sean mapas de escalas similares y de la misma calidad. ¿Mm? Veamos ahora, hay un Horton, determina una